que muchos de los cuales ya lo han trabajado en análisis matemático a través de métodos analíticos, incluso por algunos de los que hemos visto en la primera etapa, como las ecuaciones diferenciales. Entonces, la clase de hoy comienza con el tratamiento de sistemas de ecuaciones lineales, lo cual es una cosa conocida por ustedes. Vamos a hacer un breve repaso de las ecuaciones lineales y un método numérico para resolver las mismas, que es el método de Gauss. De todos los disponibles, vamos a ver el método solamente de Gauss en el curso y el que van a usar para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. A continuación vamos a ver el método de mínimos cuadrados, en el cual se hace una aproximación a una función, ya lo vamos a ver en detalle, y que termina resolviéndose con un sistema de ecuaciones lineales. Antes de entrar en el PowerPoint, vamos a ver acá en este archivito un breve repaso. Este gráfico le muestra en un sistema muy básico de dos ecuaciones con dos incógnitas las distintas posibilidades que se presentan en los sistemas de ecuaciones lineales. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con sistemas del primer tipo, que serían los compatibles determinados, es decir, aquellos sistemas cuyas soluciones son únicas. Recuerden que para que sea lineal el sistema necesitamos que las variables tengan potencia 1, o sea, por ejemplo acá tenemos dos variables y la cantidad de ecuaciones linealmente independientes tiene que ser igual a la cantidad de incógnitas o variables. En este caso, por ejemplo, individualmente, como son solamente dos variables, uno las puede representar en el plano cartesiano. Entonces, cada ecuación estaría representada en el plano cartesiano por los infinitos puntos que definen una recta, porque las igualdades se cumplen para infinitos pares ordenados que caen alineados en una recta. Esta es la ecuación de una recta. La segunda ecuación es otra recta. Dado que estas dos rectas se cortan, el punto en donde se cortan es un par ordenado que satisface a ambas simultáneamente. Entonces, esa sería la solución del sistema. O sea, aquellos valores de las variables que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones. De allí se podía presentar que no se cumplan que las ecuaciones sean linealmente independientes, o sea, que el sistema sea singular, es lo que se llama singular, como es este o este, que gráficamente, si ustedes se fijan, estos sistemas, acuérdense que la matriz de coeficientes, que en este caso sería 4, 6, 2, 3, tiene un determinante. El determinante cuando es de 2 por 2 se calcula haciendo el producto de las diagonales, 1 menos la otra diagonal, y en este caso el determinante es igual a 0. Cuando el determinante es 0, el sistema es singular, es decir, que las ecuaciones son linealmente dependientes. Entonces, en este caso, como no solamente los coeficientes de la matriz son múltiplos de una de la otra, sino también lo es el término independiente, en realidad estas dos ecuaciones son dos ecuaciones de la misma recta, con lo cual el sistema es compatible porque tengo soluciones, pero la cantidad de soluciones es infinita, por eso es compatible pero indeterminado. Otra situación sería que la matriz de coeficientes, por ejemplo, sea múltiplo una de otra, pero no el término independiente, y en ese caso las dos rectas son paralelas. Y al ser paralela es incompatible porque no hay solución. Hasta ahí es lo que más o menos ya vienen trayendo de álgebra. No sé si tienen alguna consulta. No, bien. En la parte numérica hay un tipo de sistema que se llama mal condicionados. Que si ustedes hacen un gráfico, en el caso de 2 por 2, van a ver que las rectas, sin ser paralelas, tienen pendientes muy similares. Es más, el determinante de la matriz no es 0, pero es bastante cercano a 0. Por ejemplo, en este caso sería 50 menos 7 por 7, 49 da 1. Casi se nos anula el determinante. Entonces, estos sistemas lo que tienen es una inclinación a propagar errores de manera desmedida, o sea que un pequeño cambio en los datos puede generar amplificación
y cambiar abruptamente los resultados. Acá hay un ejemplo en el cual, si la matriz de coeficientes es la misma, o sea que no hay ningún error en los coeficientes, pero en el vector de términos independientes, acá yo tengo 12 y acá tengo 17, y la solución es 1 y 1. Si ustedes ponen 1 y 1, acá tienen 5 más 7, 12, 7 más 10, 17. Pero si en vez de 12 pasamos a 12,075 y en vez de 17, 16.905, de 1 a 1 cambia a 2,415, 0. O sea, más una mínima variación en el vector ha cambiado más del 100% en la solución. Y eso es porque el sistema es mal condicionado. De los métodos numéricos, algunos son más aptos en la solución de este tipo de sistemas mal condicionados que otros. Recuerden que acá estamos hablando de un sistemita muy pequeño, pero la idea es que estos sistemas sean grandes y que los coeficientes y las matrices se generan a partir de información o de toma de datos que puede ser normalmente automática. Entonces, siempre existe fuentes de error que ante esta situación va a dar soluciones que son malas y no se pueden utilizar. Bueno, esto como para hacer una introducción repasar un poquito el contexto de lo que vamos a resolver. Vamos a ir al PowerPoint. Vuelvo para atrás. Ustedes tienen acá la clase con el PowerPoint. Si ustedes se fijan, por favor, en las actividades, abro acá la actividad, van a ver que están especificados videos explicativos. O sea, esta clase que yo estoy explicando está en video también. La aplica la profesora Santillana en video. Así que cualquier cosa o alguno que si se enteran de alguien que no pudo ver la clase, eso, fíjense que acá están los videos de la clase, etcétera, etcétera. Bueno, por atrás. El PowerPoint, vamos a arrancar. Acá hay un poco, digamos, un panorama de lo que vamos a ver en esta segunda etapa, en donde, digamos, hay un esquema en el cual se presenta, digamos, ante una situación, la forma de armar un modelo matemático que la represente. Lo que vamos a ver, digamos, que básicamente herramientas de cálculo numérico para resolver problemas matemáticos. Y bueno, y los resultados siempre se cotejan con la realidad para ajustar los modelos. O sea, en la clase de hoy es la de esta unidad 5, que dice solución de sistemas de ecuaciones lineales y mínimos cuadrados. Después vamos a ver ecuaciones no lineales y después vamos a ver ecuaciones diferenciales, todo con métodos numéricos. O sea, ahora ya no van a usar fórmulas, o sea, fórmulas van a usar las de los métodos numéricos, pero ya no van a usar todo en base a cálculo, planilla de cálculo o calculadora, digamos, si fuese manual. Aparentemente, les comento, hay ya una primera aproximación. Esta semana hay una reunión en la facultad en la cual aparentemente a partir de octubre se van a empezar a generar algunas actividades presenciales en la facultad, lo cual, bueno, hasta la reunión que es el jueves no voy a saber bien de qué se trata, pero aparentemente algo va a empezar a ver con respecto a las clases presenciales. Clases o exámenes, la verdad que creo que no lo sé. Bueno, acá está un poco lo que vimos hoy, lo que vimos recién, los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a ver los métodos. Dentro de estos métodos, del método de eliminación de Gauss, existen estas técnicas de pivoteo que las vemos en breve. Entonces, esta es la forma genérica de plantear un sistema de ecuaciones diferenciales de n por n. O sea, hay n incógnitas, ¿ven? Las incógnitas son x1, x2 hasta xn. Y tiene que haber n, bueno, acá plantea la posibilidad de que hayan m ecuaciones, pues los elementos ij de los coeficientes, el i, que el primero es la fila, que la última sería la m, y el j es la columna, que en este caso es la 1, después la 2, etc. Por supuesto, los sistemas que vamos a trabajar, como tienen solución única, m y n tienen que ser iguales, o sea, la misma cantidad de filas que de columnas acá. Esto que está acá es la
representación matricial del sistema. O sea, acá está planteado como un conjunto de ecuaciones lineales, donde acá tengo una igualdad, una suma y productos. Y esto se traslada a la forma matricial, donde tengo una matriz con los coeficientes multiplicado, pero este es un producto matricial, con un vector que contiene las incógnitas. Acuérdense que el producto matricial era este coeficiente por este, más este por este, más este por este, igual a un elemento del vector de términos independientes. O sea, este es el mismo planteo, las mismas ecuaciones puestas en forma matricial, como un producto de matrices. Esta matriz de coeficientes, como dijimos, debe ser cuadrada y a su vez las filas tienen que ser linealmente independientes si pretendo que sea un sistema compatible determinado. Bueno, acá está lo que ya les mostré hace un rato en los gráficos. Y vamos entonces a entrar a ver una serie de métodos numéricos para resolverlos. Hay dos grupos grandes de métodos numéricos. Uno se llaman directos. El método de Gauss, que es el que vamos a ver nosotros, es un método directo. Quiere decir que la cantidad de operaciones matemáticas que debemos desarrollar para resolverlo está definida a partir de conocer las dimensiones del sistema. Y el sistema el método es automático y hay una serie de cantidad de pasos que por supuesto es más grande si el sistema es más grande. O sea, si es de 10 por 10 tenemos una cierta cantidad de pasos, si es de 100 por 100 tenemos otra cantidad de pasos, pero está definido a priori cuál va a ser la longitud o el volumen de cálculo que hay que desarrollar. Respecto de esos sistemas, bueno, estos son métodos directos y los métodos indirectos no, son métodos iterativos. El más conocido es el Gauss-Seidel, que son fórmulas iterativas en donde se propone una solución inicial. La fórmula debe ser convergente, entonces cuando aplicamos la fórmula obtenemos otro vector de incógnita que es mejor que el propuesto inicialmente, que normalmente a ojo. Y así se va mejorando la solución. Cada vez que aplico la fórmula voy achicando el error y aproximándome a la solución del sistema. Particularmente los mal condicionados son tratados con más precisión con estos métodos indirectos. Y dentro de los métodos directos, los dos primeros que se llaman Gauss y Gauss-Jordan, se resuelven aplicando operaciones elementales de fila que vieron en álgebra. Y que el Gauss particularmente, que vamos a ver hoy, es uno de ellos. Estos otros dos, uno se llama factorización de Cholesky y otro se llama factorización de Kraut, son métodos en donde se hace una descomposición del sistema original y a la matriz se la factoriza como productos de matrices. Son mucho más eficientes, pero tienen algunas limitaciones en cuanto a las condiciones del sistema. Entonces, por la generalidad vamos a trabajar con el método de Gauss. En el caso de esto, las matrices tienen que ser definidas positivas, simétricas, etc. Por eso es que vamos a ver. Bueno. El método de Gauss, como le dije, aplica operaciones elementales de fila, se parece bastante al que ya usaron en álgebra, solo que con un ordenamiento un poco más efectivo para hacer menos cálculo, para bajar el volumen de cálculo. Bueno. Acá en la explicación del PowerPoint hay un sistema genérico que es de 3×3. Fíjense que se ha agregado acá, o sea, las matrices estaban con los elementos IJ de una matriz y el elemento I, el primer coeficiente, da la fila y el segundo daba la columna. Por ejemplo, 2, 3, 2 es tercera fila, segunda columna. Y hay un supraíndice que es 0, que sería digamos, dentro del proceso de eliminación, digamos, de esta primera etapa que vamos a desarrollar ahora, que se llama triangularización de la matriz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aplicando operaciones elementales de fila a este sistema, intentando que llegue a ser un sistema en el cual la matriz de coeficientes sea una matriz que se llama triangular superior. Quiere
quiere decir que se van a tratar de hacer nulos todos aquellos elementos que estén por debajo de la diagonal principal. O sea, en este caso son estos tres. Para eso se usan operaciones elementales de fila. ¿Qué características tenían las operaciones elementales de fila? Y fundamentalmente que uno puede ir modificando numéricamente los valores de estos coeficientes, pero va a generar sistemas de ecuaciones que van a ir cambiando esos coeficientes, pero no las soluciones, por lo cual van a ser sistemas de ecuaciones equivalentes. Acuérdense que para las operaciones elementales de fila ustedes podían hacer intercambio de fila, podían sumar, lo más común es sumarle a una fila otra fila multiplicada por un coeficiente, y esa es la que vamos a usar en esta primera etapa de triangularización para que todos estos coeficientes se nos hagan cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el elemento 2, 1 se haga 0? Y bueno, vamos a aplicar una operación elemental de fila en la cual a la fila 2 le vamos a sumar la fila 1 multiplicada por un coeficiente. Ese coeficiente es este que está acá, que le voy a llamar M21. O sea, M21 significa que voy a modificar la fila 2 por primera vez. Entonces, todos estos coeficientes A que tienen supraíndices 0, al ser modificados una vez, van a terminar teniendo supraíndice 1 porque va a ser un número distinto al original. El 0 es el de la matriz original, del sistema original. ¿Cuál es el valor que tiene que tener este coeficiente para que aplicando esa operación de fila se nos anule el coeficiente que está debajo de la diagonal principal 2,1? Y tiene que ser lo opuesto al A210, o sea, menos A210, dividido el que está en la diagonal principal, el A110. Que particularmente en este método, este elemento se conoce como pivot. Pivot no son todos los elementos de la diagonal principal de una, son el elemento de la diagonal principal sobre el cual, cuando hago operaciones elementales de fila, estoy anulando los coeficientes que están por debajo. Por eso ahora el pivote es este, el A11, porque yo voy a anular los coeficientes de la primera fila, de la primera columna, perdón. Una vez que termine, el que me quede en la posición 2,2 pasaría a ser el otro pivote, el segundo pivote. Y así sucesivamente. Por ejemplo, como viendo acá, entonces, ¿cuál es la primera operación del elemental de fila? Es que a la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por este coeficiente. Entonces, en el A21, 0, en este elemento de acá, voy a calcular ahora el A21, 1, que será el que ya tengo ahora, el A21, 0, y al cual le sumo el A11, que es el pivot, por este coeficiente, que si se ponen a ver el valor del coeficiente, que este cociente se cancela el denominador con el numerador, nos queda lo opuesto del lado 1, entonces la suma no da 0. Y ese coeficiente se transforma en un 0. Pero después voy a tener que aplicar esa misma operación al coeficiente 2,2. Le tengo que sumar el que tengo en la fila 1, el 2,1, el 1,2, perdón, multiplicado por el mismo coeficiente M21. Este A221 es un número diferente al A220, pero no es nulo. Y lo mismo hago con el A23 y lo mismo hago con el B21. Todos estos pasan a ser la fila 2 después de haber aplicado por primera vez esta operación elemental de fila que tenía como objetivo que se haga nulo el elemento debajo del 1,1, que es este 2,1 que tenía antes, que ahora es 0. Ahora hago lo mismo con la fila 3, para lo cual voy a generar un coeficiente que se va a dar M31, porque la fila 3 la voy a modificar por primera vez. Este M31 va a ser el opuesto del M31 que tengo ahora sobre el pivote. O sea, menos A310 sobre A110. Entonces aplicamos la misma operación elemental de fila y se nos anula el A31, como hicimos recién, y se generan los coeficientes 321, 331 y B31. Ese fue el primer paso en el cual hemos
trabajado con el pivot 1 y ya hemos cancelado los coeficientes que están por debajo del pivot 1, o sea, del elemento 1, 1 en la diagonal principal. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? Más o menos me siguen. O sea, esto más o menos es similar a lo que han visto en álgebra. O sea, igual. Va a cambiar un poquito ahora en la organización del proceso, nada más. ¿Ninguna duda? ¿No? Bien. Ahora, ¿qué tendremos que hacer para terminar de triangularizar? Y hay que anular el coeficiente 3,2, porque es el único que nos queda debajo de esta diagonal principal, que solamente tiene 3 elementos, 3 filas y 3 columnas. Entonces hay que calcular el M3, fila 3, pero con supraíndice 2 voy a hacer la segunda modificación. El pivot es ahora 2,2,1. El M32 es lo opuesto al M321 sobre el pivot, que es el A221. Entonces, ahora acá se va, luego de aplicar la fila a la fila 3, sumarle la fila 2, que es la que tiene el pivot, por este coeficiente, se cancela el elemento que estaba en el como 3,2,1 y se generan nuevos valores para 3,3,2 y B3,2. Y ahí terminaba o terminaría la primera etapa del método de Gauss, que sería la triangularización de la matriz. O sea, este sistema de ecuaciones tiene las mismas soluciones que el que tenía acá original, donde los coeficientes eran con el supraíndice 0, pero en esta organización uno puede ahora ir despejando desde la última fila. Por ejemplo, si uno reproduce la ecuación de la última de las filas, va a tener que el 0 este multiplica la incógnita x1. El 0 este multiplica la incógnita x2, por lo tanto en esta ecuación esas dos incógnitas no aparecen y la única que aparece es A332 multiplicada por la incógnita x3 igual a B32. Eso hace que yo pueda despejar directamente x3 de la última ecuación. Ese proceso que vamos a iniciar ahora se llama sustitución inversa. Esa es la segunda etapa del método de Gauss. Bueno, acá hay una generalización. Estas son las fórmulas genéricas para generar o programar un algoritmo. O sea, los elementos IJ de una modificación K son iguales a los IJ de la modificación anterior, que sería la K-1, más el KJ, que es K es, a su vez, que más allá del número de modificaciones, también el número del pivot sobre el cual se está trabajando, a su KJ, es de la fila del pivot, columna J, que es la misma que coincide con el A, y J, K-1 por el M sub K. Lo mismo para B y lo mismo para los A sub M sub I. Vean acá, el M sub K es menos A sub K, K-1 sobre A sub K, K-1. Quiero cerrar este tema ahora de la sustitución inversa. ¿Ven? Si uno ha triangularizado este sistema, la última fila genera esta ecuación. 3,3 por x3 igual a b3. De ahí pueden despejar x3. Conocido el x3, ahora planteo la ecuación de la fila anterior, por eso se llama inversa la sustitución. Voy de la última hacia la primera. ¿Ven? El x2 sería, en esta ecuación, a22 multiplica x2. A23 multiplica x3 es igual a b2. X3 yo lo conozco, ya no es más incógnita, pero lo calculé en el paso anterior. Con lo cual acá la única incógnita es x2, entonces despejan x2 y le queda así. Y después paso a la fila 1, que sería el 1,1 por x1, 1,2 por x2, 1,3 por x3, igual a b1. Pero x2 y x3 ya han sido calculados previamente. La única incógnita que queda es x1, la despejan, esto pasa restando, esto pasa dividiendo, y ahí queda resuelto el sistema. Si ustedes comparan con los métodos en donde la matriz es transformada hasta diagonalizarla, como en el caso que creo que vieron en álgebra, no hacen esto de la sustitución inversa, pero a cambio tienen que hacer más operaciones de fila, porque no solamente tienen que cancelar todos los coeficientes que están debajo de la diagonal, sino también los que están arriba de la diagonal. En ese cambio, digamos, o en esa comparación,
desde el punto de vista computacional hay menos volumen de cálculo haciendo la sustitución inversa que haciendo el doble de operaciones de fila. Esto se puede generalizar a decir, bueno, cuando despejo un valor, una x sub k, tengo que hacer b sub k menos la sumatoria para j que va de k más 1 hasta n, que sería esta sumatoria de acá, de los a sub kj por xj sobre el pivot que es akk. Bueno, acá hay en este método de eliminación de Gauss, una forma de prevenir propagación de errores es la siguiente. Una de las causas de propagación de errores más grande es lo que ocurre matemáticamente cuando hay un cociente, cuando el denominador es un valor pequeño. Y resulta que en este proceso de Gauss, en todo el proceso, tanto en la triangularización, ven que en la triangularización, cada vez que calculamos un coeficiente m, aparece un cociente y estamos dividiendo siempre por algún pivote. Para tratar de generar el menor error posible, uno tiene que elegir como pivot un elemento, un número que en valor absoluto sea lo más grande posible. De esa manera nos alejamos de la posibilidad de que sea chico. Y como las operaciones de fila admiten que yo puedo intercambiar filas y también puedo intercambiar columnas, uno puede acomodar antes de empezar a triangularizar, o sea, antes de eliminar los elementos de la columna 1, yo podría ver cómo cambiando filas y columnas en la posición del pivot 1, 1, ubico un número que sea el más grande disponible, cosa de evitar ese tipo de errores. Tengo dos posibilidades. Uno que se llama pivoteo parcial, donde ¿qué hago yo? Sobre la columna donde está el pivot, me fijo cuáles son los números que tengo disponibles. Y si alguno es más grande que está en la posición del pivot, hago intercambio de filas. Eso se llama pivoteo parcial. Solo elijo dentro de la columna. Ahora, si yo quiero elegir dentro de toda la matriz, puede ser que necesite intercambiar no solamente filas, sino también columnas. Ese se llama pivoteo total. La única cuestión que tener en cuenta si yo cambio columnas es que altero el orden en el cual están presentadas las incógnitas del vector X original. O sea, cuando yo tenía X1, X2 y X3, es porque X1 es la incógnita que multiplica estos coeficientes. Si estos coeficientes yo cambio de columna y pasan a la columna 3, ahora la columna 3 es la que multiplica ese X1. Entonces hay que alternar también en los X. Paso para adelante. También fíjense que estos pivots aparecen dividiendo en el proceso de sustitución inversa. O sea, también dividen en la segunda etapa, lo cual es importante entonces que no se me presente una división por números chicos para no tener amplificación de errores relativos. Bueno, acá está lo que yo les dije, de la técnica de pivoteo. Pivoteo parcial, se elige el mayor número en valor absoluto de la columna. O subcolumna, porque cuando yo avance en el proceso, ya la que está desde el pivot para arriba no se toca más. Lo que se modifica es desde la fila del pivot para abajo, ya no elijo para arriba, esto ya no participaría. Tengo que participar desde el 3. Si estoy en la fila 3, en la columna 3, los de arriba no se tocan. Puedo elegir entre los que están abajo, tanto en filas como columnas, de esta parte. Por ejemplo, acá van eligiendo cuál va acá, el mayor de todo esto lo ponen acá y hacen la triangularización. Después eligen acá y hacen. Acá van eligiendo así, ¿ven? Para poner ubicar un valor ahí, busco de toda la matriz y lo coloco acá. Para buscar el pivot acá, en el pivot total, busco de toda esta submatriz y lo coloco el más grande en valor absoluto en la posición del pivot. Y lo mismo acá. Bueno,
en esa condición, supongamos que yo tengo que trasladar este elemento acá, tengo que cambiar esta fila con esta y después tengo que cambiar esta columna con esta. Recordando que ven, cuando cambien columnas, este X2 pasa para allá y este XN pasa para acá. Eso es antes de eliminar los coeficientes que están debajo del pivote. ¿Me entienden eso? Hola, hola. Eso, digamos, si en un ejercicio le dice aplique pivoteo total o aplique pivoteo parcial, lo hacen. Eso es, en un programa es conveniente hacerlo de una, pero en un ejercicio práctico, que son pequeños, nosotros hacemos ejercicios básicos de sistema de 3x3, 4x4, bueno, en el caso, como ahora usamos Excel, podemos hacerlos un poco más grandes. Pero básicamente, si no se lo piden en el parcial, no es necesario que lo hagan, salvo que se le pide explícitamente. Bueno, después leen ustedes o ven ahí. Esto es bastante repaso de álgebra, por decirlo así. Bueno, dentro de los métodos numéricos existen un método que se llama de aproximación o ajuste a una curva con el método de los mínimos cuadrados. En realidad el método de los mínimos cuadrados se utiliza en muchas aplicaciones numéricas y esta es una de ellas. Entonces, lo que vamos a tratar ahora es visualizarlo a través de datos, ¿no es cierto?, que son mediciones normalmente, un sistema que contiene una relación entre dos variables generada a partir de pares ordenados que se conocen. A ver si tengo algún gráfico acá. Esperen un cachito que avance. No tengo ningún gráfico. Esperen un cachito. Bueno, pensé que había un gráfico. Ya le voy a buscar en el app. Bueno, voy a salir brevemente. PowerPoint. Vamos a buscar acá. Grafiquillo. Bueno, ven, lo que le digo es, cuando ustedes pueden tener una nube de datos, cada punto es una medición o un dato relacionando dos variables X, y eso puede generar, digamos, esa nube, tendencias que van a tratar de ser representadas o reflejadas con una función. Esa función va a tratar de pasar por esos puntos internos, puntos medios o promedios de toda esa dispersión de datos que tengo, de todos esos valores de Y que tengo para cada valor de X. Acá esto no es una función, porque acá puedo tener valor, estos datos pueden tener el mismo valor de X y dos valores de Y distintos. Dentro de la naturaleza de esto están las posibilidades, están esas variaciones o esas diferencias. ¿Ven? Y cada una de estas, ven, acá hay distintas curvas, puntos. Estos se llaman diagramas de dispersión. Bueno, los modelos de regresión que ven en estadística justamente nos obedecen exactamente esto mismo, y de hecho el modelo de regresión lineal, todos esos modelos de regresión son casos particulares de este método de mínimos cuadrados que más genera. O sea, acá yo puedo tener, por ejemplo, valores que relacionen, no sé, los rendimientos en un cultivo en función de la cantidad de lluvias que han caído en ese año. O sea, en un año yo veo a ver cuánto fue el rendimiento en un sector, en un área, o en una población con una determinada región geográfica, se mide cuánto ha llovido o cuál ha sido la cantidad de milímetros de lluvia anuales que ha tenido año por año, y voy viendo cuál ha sido el rendimiento del maíz, del cultivo de maíz en tanto toneladas por hectárea. Bueno, esa medición
me va a dar distintos datos. Va a decir, bueno, tal año llovieron 1500 milímetros, el rendimiento fue tal. Otro año llovió 1200, tal. 2000, tal. Y así sucesivamente va a ir generando una información de tipo estadística que yo lo puedo representar y me va a dar esto una nube de puntos. Bueno, en ese caso que yo estoy presentando, probablemente la nube de puntos sea una función creciente, que normalmente lo que ocurre es que a los años que más ha llovido, los rendimientos han sido mayores. Pero yo puedo tener 2 años con el mismo valor o el mismo régimen de lluvia y con dos rendimientos distintos. ¿Por qué? Y bueno, porque el rendimiento no depende exclusivamente de la lluvia, la dispersión aparece porque esta variable explica parcialmente a esta otra, no totalmente. O sea, puede ser que haya llovido mucho, pero puede haber llovido de tiempo, puede ser que haya habido déficit de nutrientes o otras cuestiones que hacen a la variable I y que no están contempladas en este análisis, porque yo no estoy teniendo en cuenta todos los factores, solamente un factor. Eso hace que haya dispersión. Bueno, y nosotros lo que vamos a hacer con el metro mínimo cuadrado es tratar de determinar por una función esta tendencia de la nube de puntos. ¿Vamos hasta ahí? Vuelvo al PowerPoint. Entonces, entonces, lo que hacemos nosotros con este método de los mínimos cuadrados es proponer una función f de x. En principio lo que proponemos es una combinación lineal de funciones que acá se llaman phi. Esto sería una combinación lineal para j que va de 1 a m, o sea, m funciones phi multiplicada cada uno por un coeficiente respectivo. Por ejemplo, si yo propusiera una parábola, yo tendría un coeficiente C1 que multiplica la función x cuadrado, o sea, el phi1 sería x cuadrado, más un coeficiente C2 que multiplica la función x, o sea, que el phi2 sería x, más C3, que como es constante, el phi3 es una constante 1. Entonces, la propuesta, la resolución de una aproximación es como que tiene dos partes. Una parte es proponer un tipo de función. O sea, yo digo, bueno, viendo el aspecto que tiene esa nube de puntos, puedo decir que me parece que una parábola puede ser una buena representación matemática de sus puntos medios. Entonces, ¿qué hace el método mínimo cuadrado? Bueno, dice, si usted propone una parábola, el método mínimo cuadrado permite calcular estos coeficientes que hagan que la parábola sea el mejor ajuste posible para una parábola. O sea, la mejor parábola la va a calcular este método. Pero si la parábola es una buena aproximación, esta va a ser la mejor. Si es mala, bueno, es mala porque una parábola no ajusta a esos 9 puntos, pero es la mejor parábola. ¿Se entiende? A ver si hay otro ejemplo acá, no. ¿Sí? Bueno, voy a ir al Excel que tengo acá, donde hay un ejemplo, un ejercicio, que por ejemplo le dice, bueno, hay una empresa en Mendoza, bueno, le envíen ustedes, hay los parámetros son producción en miles de unidades y ganancia. Entonces, acá hay tres propuestas de funciones en las cuales se pretende ver cómo es la ganancia a partir de el nivel de producción. Una es una cuadrática, por ejemplo. Entonces ahí yo tengo un coeficiente C1 x cuadrado más C2 por x más C3, como el que veíamos recién en el PowerPoint. Otra función tiene dos términos nada más. Una es un x cuadrado, o sea que phi1 sería x cuadrado, porque es C1 por phi1, más C2 por phi2, el phi2 es un logaritmo de x. Bueno, y la tercera es una función lineal, pero en realidad no está planteada para resolver con mínimos cuadrados, sino que ya me están dando los coeficientes. Pero es para que podamos comparar tres soluciones distintas. Vuelvo al PowerPoint.
Entonces, lo que proponemos, como volver para atrás, es que la función esté definida por esta combinación lineal donde aparecen los coeficientes y las funciones phi que propongo como función de aproximación. El método mínimo cuadro, ¿qué hace? Vamos a definir un error global de esta aproximación de la siguiente manera. Como ustedes ven en la tabla, acá están los coeficientes i, 1, i2, i3 y n, que me muestran los datos. En la función de aproximación, cuando yo reemplace por x1 la función, no me va a dar el valor i1, me va a dar una diferencia. Cuando reemplace en esta función de aproximación con el x2, tampoco me va a dar el i2 de la tabla, me va a dar una cierta diferencia. Entonces, cada una de esas diferencias estaría marcando el error puntual que tengo sobre cada uno de estos datos con la función de aproximación. Entonces, vamos a definir una función funcional, que es esta suma de los cuadrados de los errores. O sea, para cada valor de x, yo evalúo la función de aproximación y la diferencia que hay entre el dato i de la tabla con el valor que da la función de aproximación es el error. A ese error lo elevo al cuadrado y lo sumo sobre todos los datos y eso me da un parámetro del error global. El cuadrado tiene como objetivo de que no haya ningún error que me reste valor, sino que al estar al cuadrado, si se pasa para arriba de la función de aproximación ese dato, o si pasa por debajo, si yo no lo tomo al cuadrado, no tomo alguna medida, se me pueden estar cancelando y voy a aparecer que la función tiene error cero. No es así. Entonces, para que todos los errores sumen, hay que o tomar valor absoluto, es una opción, o ponerlos o elevarlos al cuadrado es otra. La opción del valor absoluto acá no corre porque ya vamos a ver enseguida que para poder encontrar el mínimo necesitamos derivar y el valor absoluto no tiene derivada. Por eso necesitamos definir este parámetro cuadrático. De acá viene el nombre de mínimos cuadrados. Mínimo cuadrado hace referencia a que definimos este parámetro de error S sumando los cuadrados de todos los errores y lo que vamos a hacer es aplicarle las expresiones matemáticas necesarias para que este S sea mínimo. Y a eso vamos ahora. Ese es el núcleo conceptual del tema. Este funcional de desviación, que se llama S, bueno, en la función f de xk, podemos, ya que hemos definido f de xk como una suma o como una combinación lineal de estas funciones, se reemplaza acá y nos queda así. Así nos quedaría reemplazado en la función de aproximación cuál es el f de xk. O sea, acá tienen esta sumatoria de 1 a m, que es la cantidad de funciones de aproximación que yo estoy usando. Vieron que era 3 en una parábola, 2 en una recta, etc. Y esto k de 1 a n es la cantidad de puntos de datos que disponemos. Puede ser capaz que 100 datos o más. Eso es son dos cuestiones diferentes. Entonces, de esta función de desviación, las incógnitas son los coeficientes c que afectan a las funciones phi. Recuerden, acá, por ejemplo, tengo que calcular el coeficiente C1, tengo tres incógnitas. C1, que es el que multiplica el x al cuadrado, C2, que multiplica el x, y el C3. O acá sería el C1, que multiplica el x al cuadrado, y el C2, que multiplica el logaritmo. Acá yo tendría solamente dos incógnitas, acá tendría tres incógnitas. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar estos coeficientes? Vamos a aplicar el criterio de que para que ese sea mínimo respecto de cada coeficiente, derivamos esta S, esta desviación, este error respecto de cada coeficiente, a esa derivada le igualamos a 0 para que ese error sea mínimo. O sea, si de la derivada de S es igual a 0, porque S es mínimo. Pero son derivadas parciales, tengo que hacer una derivada respecto del C1 igual a 0, eso es una ecuación. Después otra derivada respecto del C2 igual a 0, y esa es otra ecuación. Y así tengo que derivar respecto de cada coeficiente y voy a ir generando las m ecuaciones que necesito. Entonces, yo tengo acá C1, C2 hasta Cm,
Bueno, acá empezamos con la derivada, o sea, el proceso es, si yo derivo respecto de C sub 1, ¿qué va a pasar? Que, acuérdense que esto es U, digamos, es una sumatoria de una U al cuadrado. La derivada de la suma de las derivadas. En cada término aplico lo mismo. Y la derivada del U al cuadrado es 2 por U por U'. Entonces esto quedaría el 2, que aparece en todos los términos, lo saco afuera de la sumatoria, por el U es lo que está adentro del paréntesis, por el U'. U' es la derivada de lo que está en el paréntesis interno. Ahora, la derivada de lo que está, como la derivada es una derivada parcial respecto a C sub 1, por ejemplo, lo único que depende o que está afectado a C sub 1 es uno de los términos de esta sumatoria, que es donde J vale 1. Y la derivada de esta sumatoria con respecto a C sub 1 va a ser el phi sub 1, porque es el elemento que multiplica C sub 1, que es este phi sub 1 que está acá afuera. Entonces, el concepto o el criterio es que esta derivada respecto de C1, ¿qué hace? Me da 2 por esta sumatoria por phi sub 1, que es el U'. Y eso queda igualado a 0. Esto mismo que hemos hecho acá, hay que hacerlo respecto a C2, a C3, etc. Por eso que se puede hacer una derivada, un análisis con un C sub I genérico, y después a esa I darle el valor 1, 2, 3, y ahí va a hacer la derivada respecto a C1, C2, C3. Pero lo que está acá es, siguió desarrollando esta derivada, el 2 desaparece, está igualado a 0, se va. Y acá aplica la sumatoria, digamos, acá aplica la propiedad distributiva y queda por un lado la sumatoria de lo I por phi sub 1, que es esta, lo I sub K por phi sub 1, menos después la sumatoria, porque acá es como que está faltando, en realidad hay un paréntesis ahí, no sé, sí, ahí está el paréntesis, está, como está chiquito, medio que no se lo ve, pero este paréntesis es el que multiplica phi sub 1. Y después hago la propiedad distributiva. Y me queda así. Sumatoria, para acá que va de una n, de j que va de una n, c sub j, phi sub j de xk, phi sub 1 de xk. Ahí uno puede pasar este coeficiente al otro miembro, que es en este acá, donde está el I sub k y el phi sub 1 de xk, eso genera un vector de valores conocidos, porque tengo toda esa información. Lo único que yo no tengo en todo este proceso son los C. Por eso esto no pasa, no forma parte de la matriz de coeficientes, sino del vector de términos independientes. Quedaría así. Dentro de esta sumatoria podemos intercambiar las sumatorias y poner lo que es J no depende de K, queda por fuera de la sumatoria de los K, y acá queda la sumatoria para K que va de 1 a N. Estos son todos los puntos de phi sub J por phi sub 1 para cada J que tenga acá, lo que está en su respectivo phi sub J, igual a estas sumatorias que son este elemento que pasa por el otro lado y que son los términos conocidos. Así como acá pusimos 1, porque derivamos respecto a ese sub 1, si uno pusiera I, acá aparecería un phi sub I y la C sub I. Acá. Esa sería, digamos, una forma de generalizar esta expresión. Pero en realidad esta expresión, cada una de las I, genera una fila o una ecuación distinta de tipo lineal. Entonces, con esto vamos a armar un sistema de ecuaciones lineales donde los C sub J, los coeficientes de la función de aproximación, son lo que formarían el término o el vector de coeficientes a despejar o de incógnitas. Lo vamos a ver desarrollado acá. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos, dice acá, un sistema de 3 términos, o sea que hay una suma, un C1 por phi1, un C2 por phi2, un C3 por phi3. Esa sería nuestra función de aproximación. Entonces, en la primera ecuación, I vale 1.
Y en las sumatorias estas que están acá, dice K vale de 1 a n porque es la suma sobre todos los puntos que tengo como datos, pueden ser 10, 20, 100. Entonces, no están incluidos en esta ecuación cuáles son estas sumatorias sobre los datos. Lo que sí decimos, bueno, si acá ponemos que I vale 1, empecemos con J igual a 1, me queda C sub 1, C sub 1, Phi sub 1 y Phi sub 1 de nuevo. Entonces quedaría como un Phi sub 1 al cuadrado. Después cuando J vale 2, en esta sumatoria, queda el C sub 2, que es este, y en la sumatoria Phi sub 1, que sigue siendo I igual a 1, por Phi sub 2, que es esto. Y por último, esta J vale 3, sumatoria C sub 3, y acá Phi sub 1 por Phi sub 3. Igual a la sumatoria de los I sub K por Phi sub 1, que estos son los I y estos son los J. Después cuando I valga, eso ya esta sería la primera ecuación lineal del sistema. Cuando I valga 2, genero la segunda ecuación lineal del sistema. Cuando estas I son 2, yo voy a tener de nuevo, J va de 1 a M, entonces C sub 1, Phi 2, Phi 1, que es esto que está acá. Después voy a tener, cuando J vale 2, C sub 2, Phi 2, Phi 2. J vale 3, tengo C sub 3, Phi 2, Phi 3. Que es esto que está acá. Igual a la suma de los I por Phi 2. Que es esto que está acá. Estos son los términos independientes, estos elementos dentro de la sumatoria son los coeficientes de la matriz a resolver. Bueno, y por último, lo mismo para I igual a 3. Si I vale 3, comienzo de nuevo con J que vale 1, tengo C1 por Phi 3, C1, Phi 3, Phi 1, C2, Phi 3, Phi 2, C3, Phi 3, Phi 3. Está I por Phi 3. Ahí se ve como esta expresión muestra, digamos, que arma un sistema de 3×3. Las incógnitas son C1, C2 y C3, y lo demás son todos los coeficientes que hay que calcular. O sea que así es como quedarían las ecuaciones y así queda armado el sistema. Entonces, genéricamente, la fórmula para un elemento cualquiera de esta matriz I, IJ, un elemento IJ en la matriz I, es la sumatoria para acá que va de 1 a n de phi sub I por phi sub J. Es muy simple de aplicar. Esto lo vamos a resolver ahora por el método de Gauss, pero fíjense que es una matriz simétrica, porque el elemento 1, 3 es igual al 3, 1. El elemento 1, 2 es igual al 2, 1. El elemento 2, 3 es igual al 3, 2. O sea, los elementos IJ son iguales a los JI en este tipo de matriz que se genera con este método. Por eso es que además no se calculan todos los coeficientes, se calculan solamente un triángulo. Los otros se sacan por simetría. Bueno, acá está un poquito la explicación de cómo viene el proceso de armado en la parte práctica. Y después lo resolvemos por Gauss. Bueno, para verlo, digamos, de una manera un poco más concreta, volvamos este ejercicio de este Excel, está ahí en el, o sea, que está en el aula virtual. Bueno, acá tengo información acerca de niveles de producción y ganancia en una bodega. Lo leen bien ustedes, y hay 3 propuestas a funciones de aproximación. Acá dice encontrar la función que mejor se aproxima. Bueno, ¿cómo sé si yo tengo varias propuestas cuál es la mejor aproximación? Y tengo que calcular el S. O sea, calculo la suma de los cuadrados de los errores de cada función de aproximación. El que tenga menos S, miren, acá están hechos. Después que calcularon cuáles son los coeficientes para la función 1, que dieron estos valores, miren, dieron menos 21 y pico el C1, 19, el C2, menos 1, 29, que sé yo, el C3, y con eso, con esa función, si ustedes hacen el cálculo de S, que era el cuadrado de los errores que da esta función respecto a los valores de I de la tabla, que son estos los valores de I, van a ver que da 0,52,5. Cuando hacen el mínimo cuadrado para la función 2, los coeficientes C1 y C2 dan estos números, 8 y pico y menos 0,87,
calculan el S y le da 2,39. Esto nos dice que el error de aproximación para la función 2 es más grande que para la función. Pero hagan el mismo cálculo de desviación para esta otra función que ya está calculada, no hay que hacer nada, solamente calcular el S, y también es más grande, o sea que de las tres la mejor es la primera. ¿Cómo se calculan los coeficientes C1, C2 y C3? Bueno, vamos acá a la planilla de cálculo, donde ya está hecho el proceso. Bueno, cuando este caso, bueno, está hecho, pero no está hecho tan genérico. Está hecho particularmente para esta ecuación. O sea, si ustedes se fijan, la matriz de coeficientes son la sumatoria en el elemento 1, 1, tengo que hacer phi1 al cuadrado. En el 1, 2, phi1 por phi2. Pero como, si recuerdan el phi1 y el phi2 y el phi3 para la primera función, para atrás. El phi1 es x al cuadrado. Por lo tanto, el phi1 al cuadrado es x a la cuarta. Entonces, directamente acá han puesto x a la cuarta. Después, el phi1, que es x cuadrado, por phi2, que es x, queda aquí al cubo. Entonces, acá han puesto los x al cubo. Y así es sucesivamente. El phi1 por phi3 es x cuadrado por 1, queda x cuadrado. Bueno, acá está puesto el x al cuadrado y así. Después hacen el 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Bueno, el 2, 1 es igual al 1, 2. No hace falta calcularlo, son simétricas. El 2, 2 es phi2 por phi2. Phi2 por phi2 es x por x. Entonces va a quedar x cuadrado. Está acá. Esa es una opción. La otra opción es directamente, yo prefiero en la planilla de cálculo, que es como está hecho en la otra función, armar una planilla con X y Y, que son los datos. Y después poner phi1, poner phi2, poner phi3, y armarla sobre estos coeficientes. No así directamente. Pero bueno, sigamos la forma de análisis que han hecho acá. Bueno, en la tercera ecuación, como el phi1, el phi3 es 1, queda directamente x cuadrado por x por n. N es el número de la sumatoria, da n, porque es 1, el phi sub 3, fíjense acá, como el phi sub 3 es 1, cuando sumo 1 más 1 más 1 más 1 de cada uno de los coeficientes, me va a dar n, el número de datos que tiene la tabla, que en este caso son 1, 2, 3, 4. Bueno, ven, acá tienen en una tabla quién es phi1 por phi1, que es x a la cuarta. Entonces, si tienen los valores de x en esta columna, que son los datos, acá van a elevar todo ese valor a la cuarta y acá ponen la sumatoria de los valores de la columna. Después tienen phi1 por phi2, el elemento 1, 2, es x al cubo. Acá sacan los x al cubo y acá suman. Phi1 por phi3 es x al cuadrado, acá suman. Phi3 por phi3 es 1, acá suman y da 4. Bueno, y acá están los coeficientes I1 por I, phi1 por I, phi2 por I, y el phi3 por I no lo he puesto en la tabla porque como es 1, directamente la suma de los I que están como 985 que está acá. En todas estas sumatorias, ven, este es el elemento 1, 1, 0, 20 y pico, que es el que va acá en la matriz. Este es el elemento 1, 2 y 2, 1, porque son simétricas, que es el 0, 3, 1, 3, 7, 5. ¿Ven acá? 0, 3, 1, 7, 5, 0, 1, 3, 1, 7, 5. Acá tenemos el 1, 3, que también es 3, 1, 0, 72, 25, 0, 72, 25. Acá tenemos el 3, 3, que es 4, el 3, 2 y 2, 3 es el mismo, que es 1,55, que no está calculado acá en ningún lado. Acá porque lo he hecho directamente. Entonces acá tenemos la matriz, estos son los vectores, acá tenemos la sumatoria de phi1 por ik. Como phi1 es x al cuadrado, tienen que poner acá el x cuadrado por el y. En esta forma, lo que tienen que poner ahí. El x al cuadrado lo tienen acá, por lo tanto no hace falta calcularlo. Acá tienen que poner el x cuadrado por el y y después 1. Acá tienen que poner phi2, que es x, por y. Y después tienen que poner la sumatoria de phi3 por y, que los phi3 valen 1, directamente la sumatoria de lo y, que es este 985 que está acá.
Bueno, organizado así, ustedes ya llegan a armar el sistema de ecuaciones lineales. Acá van a ver que está aplicado el método de Gauss con pivoteo total. Bueno, ¿qué pasó? Como quiere aplicar pivoteo total, el más grande de todas las matrices es el 4. Entonces tiene que cambiar fila 1 con la fila 3 y después tenemos que cambiar columna 1 con columna 3, con lo cual vean que el coeficiente C3 es el que pasa ahora a multiplicar a la columna 1 y el coeficiente C1 a la columna 3. Una vez que pivoteó, que el 4 está en esta posición, empiezan el proceso, o sea, calculan el M para anular este coeficiente, que es este que está M2, modifican toda la fila 2, modifican toda la fila 3 y llegan a esta matriz. Si vuelven a aplicar pivoteo total, no hay que tocar nada, porque ahora ya esto de arriba ya no se toca más. Lo que se pueden elegir son sobre estos 4. El más grande, el que ya está como pivote, entonces no lo tocan. Ahora tienen que anular este coeficiente. De todos estos 4, calculan el M2, el M3, perdón, M3,2 sería, anulan este coeficiente en esta madre. Y después de esto ya hacen la sustitución inversa. Y acá despejan el C. Acuérdense que el que quedó como último es C1. ¿Ven? Calculan el C1, después calculan el C2, y después calculan el C3. Y estos coeficientes son los coeficientes que forman la parábola. Los reemplazan y forman la parábola. Para calcular el S, fíjense acá, una vez que ya tengo la función definida, que es esta, con este C1, con este C2 y con este C3, acá tengo la función, calculo los valores de los f de xk, para cada x de esto, calculo cuál es el valor de f, comparo con los valores de y, resto, y después elevo al cuadrado la resta, que son los errores, y la suma de todos los errores me da 0,525, que es el valor de la s de esta función. Si ustedes hicieran ese análisis en el segundo caso, como FIU, acá, esta es la forma más práctica de organizar la tabla, o sea, poner XY, poner XY y cada uno de los FI, FI1, FI2, FI3, lo que hagan, lo que sea. En este caso son dos nomás, FI1 y FI2. Que uno es X cuadrado, o sea que acá calculan todos los X al cuadrado, otro es logaritmo de X, acá calculan todos los logaritmos de X y acá suman. Y después empiezan a hacer el producto de la Φ1 por Φ1, o sea, a este lo elevan al cuadrado y lo ponen acá y suman. Después Φ1 por Φ2, o sea, esta columna por esta, y después suman. El 2, 2, este por esta misma, y suman. Y ya está, el 1, 2 es igual al 2, 1, ese no se calcula. Y van armando la matriz, ¿ven? El 1, 1 es este 0, 2, el 1, 2 es el 0, 5, que también es el 2, 1, acá está, menos 0, 5, y el 2, 2 es el 5, 79. Y después calculan los coeficientes de los términos independientes, que son Φ1 por los I o Φ2 por los I. Que está la suma, este es el Φ1 por los I, que es 2 y pico, y este es el Φ2 por los I, que son menos 9 y pico. Resuelven este sistema, que en este caso, como es de 2 por 2, es mucho más cortito, y despejan ahí, no aplicaron pivoteo ni nada, directamente resolvieron, si triangularizamos la matriz, despejamos C2, después despejamos C1 y generamos la función de aproximación. Acá está el calculador, o sea, para cada, una vez que tengo la función de aproximación, hemos calculado los valores de la función para cada valor de x de la tabla, hagamos la diferencia con los valores de y, le elevamos al cuadrado, sumamos y obtenemos el valor del funcional s para la función 2, que es 2,396, más grande que el 0,5 que hemos visto soplar. Todo junto. Esta es la función 1, esta es la función 2, esta es la función 3. Bueno, todo esto sería la parte práctica, que es bastante automática, ya lo van a ver con el profe Andrés, mucho más, es bastante simple. Lo que acá tienen que tener en cuenta es con qué criterio se generaron las ecuaciones, qué es el criterio de los mínimos cuadrados. Y el criterio de mínimos cuadrados garantiza que al derivar e igualar a 0 vamos a obtener los valores mínimos, o sea, vamos a generar las ecuaciones que se cumplen para los valores mínimos de los coeficientes. Por lo pronto, déjeme que vuelva un segundo, a ver si puedo. Vuelvo acá. Porque fíjense, supongamos que esta es la parábola que hemos calculado recién. Yo les dije que al derivar
ustedes sumaron todos los errores, o sea, la diferencia de cada puntito con la función y elevada al cuadrado nos da la S. Lo que hemos hecho es derivar la S respecto de cada coeficiente e igualarla a cero. Y yo le digo, eso me garantiza que hay un mínimo. Recuerden que cuando uno deriva igual a cero, puede también haber un máximo o puede haber un punto de inflexión. Para este caso no es posibilidad del máximo, porque estas funciones de aproximación no tienen máximo el valor de S. ¿Por qué? Porque yo esta parábola, si ustedes hacen una parábola y la van alejando de la posición de los puntos, van a ir subiendo el valor del error S, y ese valor S puede subir infinitamente todo lo que yo quiera, no tiene nunca un máximo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Por eso que al derivar e igualar a cero, este proceso garantiza que el error sea mínimo. Nunca puede haber un máximo de algo que nunca puede, nunca, no para de crecer nunca. Ahora yo esta función, mientras mejor la acomodo a los puntos, más chico puede ser el S, y bueno, y cuando la derivada da cero es porque es mínimo. No sé si se entiende la idea. No, en este caso no, es que en este caso no va a punto de inflexión, o es máximo o es mínimo. No hay punto de inflexión es cuando vos tenés algo que puede pasa, digamos, tiene una curvatura para un lado y después para el otro. Lo que les quiero decir básicamente es que esta función, supongamos que yo con el cursor la puedo ir moviendo a la función. Los puntos no, porque son datos, pero yo la función de aproximación la puedo ir moviendo. O sea, cada vez que muevo la función es porque modifiqué los coeficientes de la parábola, C1, C2 y C3. Entonces yo lo puedo ir acomodando, y si acá voy calculando aparte la suma de las restas de los cuadrados de cada error, voy viendo cada vez que lo muevo que ese valor va a ir cambiando. Entonces yo puedo, mientras mejor lo acomodo, voy a llegar al mínimo valor de la desviación. Ahora, si yo me salgo y empiezo a desacomodarlo, y ese valor crece y lo puedo hacer crecer todo lo que yo quiera, por eso no hay un límite máximo. Lo que puedo encontrar es un mínimo, entonces la derivada igual a cero solamente puede tener un mínimo en ese caso. Porque el punto de inflexión es algo que no tiene ni mínimo ni máximo. Cuando vos tenés un punto de inflexión, si venís desde la izquierda, es como que tenés un máximo puntual y después sigue creciendo. Y si venís al revés, un mínimo puntual y después sigue bajando. Pero no es ni mínimo ni máximo. Acá o es mínimo o es máximo. Máximo no existe y lo único que hay es mínimo. No, es un mínimo. Porque, a ver, si vos, el mínimo es o sea, el S, el parámetro de desviación, tiene un mínimo, así, para cada, pero guarda que ese mínimo es para cada coeficiente, porque no hay una sola derivada igual a cero. Vos tenés m derivada igual a cero. Entonces, cuando vos armas un sistema, primero derivar respecto a C1. O sea, esa ecuación te dice, bueno, de todos los C1 posibles, cuando esto sea cero, ese es el de mínimo error. Después derivo respecto de C2 igual a cero y estoy diciendo con esa ecuación que de todos los C2 posibles, el que resuelve esa ecuación es el que me da mínimo error. Y así con todos los coeficientes. Entonces, cuando armaste el sistema, llegas a resolver un sistema donde todos esos coeficientes han dado error mínimo. ¿Eh? Bueno, eso sería básicamente lo de la clase de hoy. La parte práctica es básicamente interpretar bien cómo se arma a partir de una serie de datos de la mejor manera posible estas planillas para generar el sistema de ecuaciones lineales, resolverlo y ver la función de aproximación. Van a ver más bien con el profe Andrés. Yo acá, digamos, en el aula virtual, está acá, digamos, esta planilla que yo les acabo de abrir. Planillas similares pueden generar ustedes para resolver los ejercicios. Y bueno, y acá hay una guía de ejercicios
propuestos, resueltos y todo para que ustedes puedan trabajar. Eso sería lo que vamos a ver en la clase de hoy. De la clase que viene avanzamos con otro tema más, que es este de ecuaciones no lineales. Lo mismo esto de PowerPoint lo van a ver acá en apunte, digamos. Pero como les dije, también está el video explicativo. ¿Tienen alguna cosita que preguntar? Acá hay otra nube de puntos, ¿ven? Nube punto creciente y ahí hay una función de aproximación. Recuerden que esto es función de aproximación, no es lo que se llama también interpolación, que es cuando uno hace pasar una función por varios puntos. Eso no se puede hacer acá, no puedo hacer pasar una función por todos estos puntos, porque hay puntos que tienen el mismo valor de x y distintos valores de y, y eso no existe función que lo pueda hacer. ¿Se entiende? Por eso es una función de aproximación, porque acá se asume que hay dispersión, o sea, son datos son datos estocásticos, vienen de datos de mediciones o de información que como no explica totalmente el fenómeno, tiene esa dispersión de datos. ¿Tienen alguna consulta? No, profe. ¿No? Bueno. Léanlo detenidamente, traten de analizar bien paso por paso estos procesos. Van a ver que se entienden, o se entienden bastante bien, así que bueno. Listo. Nos vemos el viernes, los espera el profe Andrés para ver un poco de teórico, de práctico, quiero decir.